Bienvenidos a Osinfórmate, un espacio que espera ser de reflexión, debate y conocimiento también. Queremos brindarles información respecto de una gestión eficiente de los ecosistemas forestales, de los bosques, sean estos de cualquier tipo, secos, húmedos, etc. Somos un país bendecido por bosques en un 70% de nuestro territorio y quizás no lo conocemos suficiente. Y hoy en particular queremos conversar con ustedes de algo interesante. Venimos hablando siempre de Osinfor, que es una institución que fundamentalmente, siempre se autodenominan como principal proceso misional, efectúan supervisiones. Supervisiones a los titulares de bosque y a cómo estos interactúan en la gestión del mismo. Por lo tanto, puede haber una mirada punitiva, puede pensarse que hay una mirada punitiva. Sin embargo, hoy queremos conversar de cómo las supervisiones pueden brindarnos competitividad como país y competitividad en el sector. Así que nos acompaña William Arellano hoy día, quien es subdirector de supervisiones, 10 años o más de experiencia en Osinfor, y va a conversar con nosotros sobre el tema. Bienvenido, William. Gracias, Lucía, por la invitación. No, al contrario. Sé que terminan ustedes siempre estando en campo, etcétera, y es complicado agarrarlos unas horas para tener este tipo de reuniones, así que muchísimas gracias por venir. Yo te voy a pedir que me acompañes a ver un corto video primero de el tema de las supervisiones, para que en base a eso podamos conversar un poco. ¿Te parece? Correcto. Gracias, vamos. En Osinfor supervisamos que los usuarios del bosque cumplan con implementar adecuadamente los planes de manejo forestal, garantizando el uso responsable de los recursos, su conservación y atendiendo las necesidades de la población. Las supervisiones son clave en este proceso, pues contribuyen a demostrar la procedencia legal de los recursos forestales, facilitando su trazabilidad en la cadena de valor. Veamos a Moisés. Él es el titular de un título habilitante en Ucayali y cumple con todas sus obligaciones. Esto le permite comercializar madera de forma legal y tener más oportunidades en el mercado. Para ayudar a titulares y regentes a cumplir sus obligaciones con el bosque, hemos implementado un nuevo enfoque de prevención y orientación en nuestro reglamento de supervisión, permitiéndoles identificar posibles riesgos de infringir la normativa antes o durante las supervisiones, con la opción a subsanarlas voluntariamente en los casos en los que la normativa lo permita. Recordemos que las supervisiones tienen 3 etapas. La fase de precampo, donde se revisa toda la información sobre el título habilitante a supervisar. La fase de campo, donde los especialistas van hasta el título habilitante para verificar si cumple con lo establecido en su plan de manejo. Y la etapa de postcampo, en la que se analiza la información recogida en campo. El nuevo enfoque de las supervisiones busca que los planes de manejo se implementen con éxito, sin perder la rigurosidad del proceso y contribuyendo a la competitividad del sector. Las supervisiones refuerzan la gestión sostenible de los recursos del bosque y fortalecen la vigilancia del patrimonio forestal y de fauna silvestre. Mira, William, viendo este video, yo quería conversar contigo de algo que acaba de ocurrir. Normalmente los procesos de supervisión están con una mejora continua, permanentemente con una mejora continua. Y yo sé que en septiembre del año pasado ha salido un nuevo reglamento que tiene novedades, establece novedades. Así que sí me gustaría que me contaras qué, desde tu experiencia, ha sido ese cambio significativo que ha tenido este reglamento de septiembre del 2021. Este nuevo reglamento para el Osinfor ha permitido tener 2 enfoques importantes, los cuales van a contribuir justamente en el manejo de nuestros recursos forestales, ¿no? Tenemos el enfoque preventivo, ¿no?, que nos permite justamente llegar en la oportunidad a las supervisiones y llegar al bosque, a los productores forestales, ¿no?, en 2 etapas de las actividades de aprovechamiento, ¿no? En la primera etapa estamos hablando de poder llegar cuando el titular todavía no ejecuta su plan de manejo y poder advertir posibles riesgos, ¿no?, que se puedan dar. Y en la segunda etapa estamos hablando de las actividades ya cuando se realizan el aprovechamiento. Ahí también podemos identificar potenciales riesgos que vamos a poner como resultados a los titulares
y a los regentes forestales que manejan el bosque para que puedan corregirlos, ¿no? Claro está que estas acciones que realizamos a través de las supervisiones no va a quitar la rigurosidad que en los casos que se ameriten se pueda aplicar, ¿no?, el ejercicio de la normativa en el aspecto de sancionable, ¿no? Es importante también destacar que el año pasado ha salido un nuevo reglamento de infracciones, ¿no? Y este reglamento ya nos habla y nos permite a los manejadores de bosque hablar de subsanaciones voluntarias. Estos espacios, ¿no?, estos espacios de subsanaciones voluntarias les va a permitir a los regentes y a los titulares poder, en cierta medida, corregir algunos aspectos que son parte del manejo en el bosque, ¿no? Y de tal manera que se pueda no llegar a la sanción, sino más bien es motivar y enseñar a estas personas, a estos manejadores de bosques, que aplicar la normativa es sumamente sencilla si es que uno la utiliza de manera adecuada. Me gusta eso que acabas de decir porque acabamos de ver en el video que hay una etapa de pre-campo, campo y post-campo. Entonces, yo lo que te quería preguntar era, ¿y cuando llegas al campo, de tu experiencia en todo este tiempo, qué es lo principal que encuentras como infracción normalmente? Cuando nosotros hemos levantado información, bueno, ya tenemos la experiencia desde el año 2009 y en estos últimos años lo que encontramos normalmente son aspectos técnicos, ¿no?, y también administrativos. En los aspectos técnicos estamos hablando que cuando se implementan los planes de manejo pueden surgir errores al momento de trasladar información del bosque hacia los documentos de seguimiento y monitoreo, ¿no? Entonces ahí detectamos posiblemente errores en registro y también podemos detectar cuando existe de repente un censo quizás deficiente y se puede atalar un individuo que no ha sido previsto en el plan de manejo o un individuo que el mismo plan de manejo ha considerado que no se debería aprovechar, que estamos hablando por ejemplo de los árboles semilleros, ¿no? Los que van a asegurar justamente nuestras futuras regeneraciones naturales, ¿no? Entonces, estos son los aspectos que mayormente se han encontrado en el bosque y que se ponen en buena cuenta al titular y al regente que puedan corregirse, ¿no? Por otro lado, al respecto también de las acciones administrativas, es que tanto el regente y el titular, cuando se ocupan mucho del bosque, olvidan algunos aspectos administrativos que tienen que cumplirlas, ¿no? Y comunicar a la autoridad regional, comunicar al CERFOR y comunicar a los SINFOR. Entonces, advertirles de esta manera, de manera oportuna, es que ellos van a lograr cumplir con la normativa y no llegar todavía a una sanción para que recién puedan corregirlo. De todo esto que me has conversado, ¿cómo lo conectamos con la competitividad en el sector forestal? ¿En qué momento OSINFOR, con este tipo de trabajos que viene desarrollando, puede ayudarnos a una competitividad del sector que luego hará una competitividad del país? Excelente. El OSINFOR no puede ser ajeno a la competitividad del sector forestal. El OSINFOR, a través de las supervisiones, va a contribuir para que los productores del bosque sean competitivos. ¿Y de qué manera? ¿No? Es importante cuando el Estado llega al bosque a través de los OSINFOR y a través de las supervisiones. ¿Por qué? Porque en primer lugar te comentaba que íbamos justamente a ser preventivos, ¿no? Vamos a ayudar a corregir, vamos a acompañar y vamos a orientar a los manejadores de bosque. Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir, por un lado, cumplir con la normativa y por otro lado también cumplir con el bosque. ¿En qué medida? En medida de que cuando uno hace un buen manejo, estamos justamente permitiendo que nuestro bosque y nuestra estructura ecológica no se vean afectados, no se conviertan en un riesgo potencial de las actividades del aprovechamiento. El aprovechamiento es una forma de cómo conservar nuestros bosques. Entonces, ese es un punto importante. Entonces, por un lado, hacemos que el titular cumpla con la normativa, pero a su vez, al terminar con este cumplimiento y que él demuestre que está haciendo correctamente las actividades que se ha comprometido, es que va a alcanzar a obtener una constancia de cumplimiento, ¿no? ¿Qué significa esta constancia de cumplimiento? Esta constancia de cumplimiento va a acreditar que un productor forestal está aprovechando un área de manejo, ¿no?, bajo los estándares técnicos nacionales y que va a demostrar el origen legal de los productos forestales, su procedencia legal desde el bosque, ¿no? Y esta constancia de cumplimiento va a dar la acreditación de ese origen legal desde el bosque, desde el aprovechamiento. Y esta constancia, a su vez, está acreditada no solamente porque el OSINFOR lo ha previsto en su nuevo reglamento, sino que está dentro del marco del procedimiento administrativo de la Ley General, ¿no? Una pregunta, ¿esta constancia a la que te refieres solo puede obtenerse luego de una supervisión o ustedes tienen otra gama de instrumentos
con los cuales trabajan además? La constancia sí, se puede obtener solamente a través de los resultados de la supervisión. Tiene que haber pasado un proceso de supervisión para nosotros poder dar justamente esta constancia cuando se haya cumplido, ¿no? Sin embargo, por otro lado, también nosotros estamos, a la par de acompañar, estamos monitoreando los bosques y alertando, no solamente al titular y al regente, sino también alertando a las autoridades regionales para que ellos puedan en cierta medida complementar con sus acciones de control, ¿no? Y poder corregir ciertos aspectos en el bosque y de tal manera que todos lleguemos, ¿no?, con un solo esfuerzo a tener planes de manejo implementados con éxito y a obtener su constancia de buen cumplimiento para poder garantizar la trazabilidad del recurso forestal y poder justamente incentivar a estos consumidores de los productos forestales del bosque tengan la garantía de que están haciendo una compra, ¿no?, responsable. Una pregunta, el 2020 y el 2021 han sido años complejos y para una actividad como la de ustedes, que es la de la supervisión, debe haber sido mucho más complejo el tener limitaciones para entrar al campo. Todos hemos tenido temor de salir de nuestras casas durante el 2020, aún ha habido una ola fuerte de contagios en el 2021. ¿Cómo han hecho ustedes? ¿Qué mejoras pudieron hacer para, no sé, de alguna manera seguir cumpliendo sus funciones, pero de manera optimizada? Es importante lo que acaba de señalar para todas las instituciones públicas y bueno, y para todos los que hemos pasado todavía seguimos en este proceso de pandemia, enfrentar en ese escenario de pandemia nuestra planificación, ¿no?, de supervisión. Sin embargo, no solamente hemos reflexionado en el aspecto de que nuestra planificación se cumpla en un escenario totalmente crítico, sino también hemos reflexionado en que en ese momento se dio la oportunidad para innovar, ¿no? Innovar por un lado y seguir afianzando el uso de la tecnología. Ya el OSINFOR desde el 2016 viene utilizando tecnología no solamente en el recojo de información, sino también en la información espacial de los títulos habitantes que venimos supervisando, ¿no? Y el 2020 ha sido la oportunidad para el OSINFOR y para todos nosotros los servidores públicos en poder innovar y poder reforzar justamente estos aspectos que cuando uno ya no se acerca al bosque de manera física, también hacerlo con el uso de las imágenes satelitales, ¿no? Y es importante esto porque seguimos de manera permanentemente vigilando nuestros bosques. No podemos descuidar y eso es lo que ha hecho el OSINFOR, ¿no?, en el 2020. Pero hemos logrado también migrar a un 2021 ya con esa experiencia. ¿Y qué nos ha permitido que en el 2021, a pesar de estar en un contexto de pandemia, haber logrado nuestra meta al 100%, supervisando más de 210,000 hectáreas de bosque, ¿no? No, muchísimas gracias, William, por esta participación en particular. Siempre termino estas reuniones, siempre termino estas conversaciones pensando que hay un trabajo muy serio, muy sólido por parte de los OSINFOR y con siempre una mirada hacia una mejora continua. Y esta mejora continua siempre dirigida hacia el beneficio del usuario del bosque, que debe tenerlo de manera conservada, íntegra y siempre para beneficio de todo el país. Muchísimas gracias, William, muy amable por esta participación y gracias a ustedes que siguen apoyándonos, siguen acompañándonos en estas reuniones. Sé que cada vez más el interés se está despertando. Esperen más de este tipo de reuniones, entrevistas, comentarios para seguir aprendiendo sobre la gestión sostenible de nuestros bosques. Muchísimas gracias. Este programa llega a ustedes gracias al apoyo de USAID y el Servicio Forestal de los Estados Unidos. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.